Bien, ¿ven la lámina? ¿Buena ala? ¿Sí o no? Sí, sí, se ve. Ok, me explico. El diferencial cambiario es la diferencia entre una moneda, entre el precio de la moneda a nivel de venta y a nivel de compra. Por ejemplo, yo viajo a Ecuador a hacer compras, hay viales, voy a hacer compras, y allá el dólar está cotizado en 3.500 pesos por dólar. ¿Verdad? Por supuesto, yo compro 3.500 pesos. Pero si yo me voy a devolver a Ecuador, yo no puedo, ¿para qué voy a traer pesos si esa moneda no funciona aquí? Yo vendo esos pesos y los vendo a un precio mucho más bajo, quizás a 3.200 pesos. Entonces, este diferencial de 300 pesos es la rentabilidad del dólar en ese país. O sea, es la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta de la moneda extranjera. ¿Okay? Por supuesto, eso cuando hay mayor demanda, el precio de la moneda extranjera sube. Y cuando hay más oferta, el precio de la moneda tiende a bajar. Y entonces, que el diferencial cambiario es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de la moneda extranjera. ¿Okay? Ese diferencial cambiario va a depender primero del volumen de la negociación de la moneda. Quiere decir que en la medida que yo demande más divisas, el precio será mucho mayor. Y también va a depender de la variabilidad del precio de la moneda en el corto plazo. Quiere decir que en el corto plazo el precio puede variar. Por supuesto, en época de crisis el precio aumenta y en época de auge y prosperidad el precio de la moneda disminuye. Por ejemplo, en época de Navidad el precio de la moneda extranjera va a aumentar porque se necesitan divisas extranjeras para importar, para comprar materia prima, para comprar productos navideños. Igualmente en época de verano, de turismo, se incrementa porque las familias necesitan divisas extranjeras para poder visitar otros países. Por ejemplo, si vamos a Europa necesitamos comprar euros. Entonces, eso va a incrementar el precio de la moneda cuando hay más demanda. Esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta se le llama diferencial cambiario. ¿Cuáles son las tasas o tipos de cambio de las divisas? La tasa o tipo de cambio no es más que el precio de una moneda en términos de otra. Por ejemplo, esta moneda se determina en el mercado cambiario a nivel internacional y se relaciona a través de la oferta y la demanda de la divisa, como les decía anteriormente. En la medida que una demanda de divisas sea mucho mayor, el precio va a ser también más elevado. Por lo tanto, esta tasa o tipo de divisa permite el cambio o la conversión de una moneda de una moneda en términos de otra, de tal manera que se facilite el comercio internacional a través de la transferencia de fondos entre esos países. Y también esa tasa o tipo de cambio permite la comparación de productos similares. Por ejemplo, podemos establecer la comparación entre el precio de un disco duro vendido en Ecuador que cueste $90 y el precio del mismo disco duro que cueste en Colombia $40. Por supuesto, es preferible ir a Colombia y comprarlo allá en términos de pesos y no en Ecuador en términos de dólar. Por esa razón se plantea que la economía ecuatoriana es una economía muy costosa. De hecho, lo vemos a nivel del sueldo mínimo. Es el más elevado de América del Sur, $425, a diferencia de otros países que están en 290 o en $300 el sueldo mínimo. Eso nos caracteriza que es una economía muy costosa en términos de la divisa norteamericana. Y de allí que la inflación sea imperceptible de determinar. De tal manera que ese tipo de cambio, por supuesto, va a generar una mayor transferencia de fondos entre los países, permitiendo la comparación de productos similares en diferentes países, como les decía, el caso del disco duro. También lo podemos llevar a cabo, por ejemplo, un euro tiene un valor de 75 centavos de dólar, o un dólar tiene un valor de 104 yen japonés. Ese es lo que se llama tipo de cambio o el precio de una moneda en términos de otra. Existen factores que determinan la variabilidad de los precios de las divisas en términos de oferta y demanda. ¿Cuáles son esos factores que determinan la variabilidad de la moneda extranjera? Por ejemplo, los gobiernos influyen directamente a través de los bancos centrales, rigiendo la política cambiaria para sus monedas. ¿Okay? En el caso de Ecuador no funciona así.
puesto que Ecuador no tiene una moneda propia, tiene una moneda que es arrendada por la Reserva Federal Norteamericana. Por lo tanto, esa moneda, quien la rige a nivel de política cambiaria y política monetaria es los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano debe garantizar que el dólar no se devalúe, que no se deprecie en comparación con otras monedas del cono sur. Ahora, ¿de qué forma los gobiernos inciden directamente en los factores? Fijando la tasa de cambio. Esto quiere decir que la tasa se mantiene al mismo nivel que el gobierno que lo decide cambiar, pero no en el caso ecuatoriano porque el bolívar, pero en el dólar es la moneda más fuerte y por lo tanto todas las monedas del cono sur gravitan alrededor de la divisa norteamericana. Pero sí lo puede hacer indirectamente a través de la tasa de interés, que la tasa de interés son las que rigen el mercado ecuatoriano a nivel del dólar, es decir, o comprando la bolsa de divisas. Muchos países, incluyendo Estados Unidos, Japón y Canadá, fijan tasas de cambio flexibles o flotantes. ¿Qué significa cambio de tasa de cambio flexible o flotante? Que ellas pueden variar durante el día, dependiendo de la oferta y la demanda. Quizás en la mañana el dólar está a 3.500 pesos, en la tarde 3.800 pesos y casi en la noche está en 3.000 pesos. O sea que durante el día esa variabilidad puede cambiar dependiendo de la oferta y la demanda de esas divisas. Entonces, dependiendo de la oferta y la demanda, el valor de la moneda puede tener varios precios. Otros factores tienen que ver con el precio de los productos importados. Cuando se importan productos importados, por supuesto, llevan unida la inflación internacional, de tal manera que también puede aumentar o puede bajar esa oferta y la demanda, y dado que cuando hay mayor oferta, el precio de la divisa va a bajar, y cuando hay más demanda, el precio de la divisa va a subir, ¿okay? Como lo plantea allí la lámina. Por lo tanto, hay una escasez de dólares cuando el precio del dólar tiende mucho a subir y no hay proceso de venta. Por lo tanto, la tasa de cambio tiende a aumentar el precio en términos de conversión exterior. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Bien. ¿Cuáles son las fuentes de oferta de divisas? ¿Quiénes ofrecen divisas? ¿Para qué se ofrecen divisas? ¿Cuál es el propósito de la oferta de las divisas? Por supuesto, quienes ofrecen divisas son para llevar a cabo exportaciones. Cuando se realiza exportación de bienes y servicios, eso va a incidir directamente en la oferta de divisas. Por lo tanto, cuando Ecuador vende al extranjero, recibe divisas, que sigue el comercio exterior, le está ofreciendo divisas a Ecuador por concepto de venta de mercancía. También las remesas recibidas de ciudadanos en el exterior, por ejemplo, una familia ecuatoriana que tenga a su hijo en España y envía euro y al llegar a Ecuador esos euros son convertidos en dólares. Por supuesto se va a ampliar más dólares porque el euro tiene mayor valor que el dólar. Entonces, esos son fuentes de oferta de divisa extranjera para el Ecuador. Las entradas netas de capital extranjero, cuando hay inversionistas extranjeros que invierten directamente en Ecuador, por ejemplo, los inversionistas chinos, hace poco se abrió el mercado a los inversionistas chinos, ya sea como inversión directa extranjera o como inversión de cartera o inversión financiera. Cuando hablamos de inversión extranjera directa es cuando el inversionista va al país de recepción de inversión y conoce sus leyes, sus procesos gubernamentales, los impuestos, conoce las características del mercado, o sea, el mismo por cuenta propia analiza el mercado. Y cuando él tiene un representante que analice ese mercado, un delegado, se le llama inversión de cartera o inversión financiera. Cuando él no viaja a conocer las características gubernamentales ni los pros y los contras de ser un inversionista extranjero, sino que tiene un asesor financiero. Eso se le llama inversión de cartera. Entonces, estas son las fuentes de oferta de divisas que ingresan a la nación. Pero así como hay fuentes de oferta de divisas, también hay demanda de divisas. ¿Para qué demandamos divisas? ¿Por qué los agentes económicos, llámese empresario, Estado y familia, demandan divisas? Por supuesto, el Estado para poder cancelar sus obligaciones internacionales de deuda. Las empresas para poder comprar materia prima en el extranjero, principalmente, poder invertir también en el extranjero. Y la familia cuando desarrollan su proceso de viaje o su proceso de turismo
o quieran adquirir bienes inmuebles en el extranjero. Esas son las fuentes de la demanda de divisas, como lo vemos a continuación. Importación de bienes y servicios. Si la empresa necesita importar productos navideños, tendrá que comprar la divisa extranjera. No en el caso de Ecuador. Ecuador la hace directamente con el dólar. Pero, por ejemplo, Bolivia tendrá que comprar dólares para poder importar las mercancías internacionales. También las remesas y rentas que se envían al exterior. Cuando los ciudadanos extranjeros en un país envían remesa a sus países de origen, también es una fuente de demanda de divisas. La salida neta de capitales, también se le llama fuga de capitales, si es en forma clandestina, cuando el inversionista no tiene la garantía de sus inversiones en el país donde vive, sino que necesita invertir en otros países y, por supuesto, necesita comprar divisa extranjera. Entonces, a ellos le llamamos como la salida de inversión extranjera en cartera o la fuga de capitales. En conclusión, con referencia al mercado de divisas, podemos decir que es un mercado cambiario que está representado a nivel institucional, a nivel del Estado, por el Banco Central de cada nación. ¿Por qué? Porque es el que mayor compra y vende la divisa, es quien regula, controla y fiscaliza el equilibrio de la divisa extranjera con la divisa nacional. De tal manera que el manejo de esa divisa va a depender exclusivamente del Banco Central. Y a su vez, ese Banco Central orienta y apoya a la banca comercial en cuanto a la compra y venta de esa divisa, igualmente a la casa de cambio que venden esa divisa. Por lo tanto, la tasa de cambio va a mostrar la relación entre dos monedas a nivel de oferta y demanda, buscando aquellos componentes menos estables y poder dinamizar así la economía a nivel del mercado de divisas. Y como les decía anteriormente, este mercado de divisas va a estar regulado o va a estar dirigido por las fuerzas del mercado, que son la oferta y demanda, en la cual el punto de equilibrio es cuando ellas se igualan. Cuando ellas se igualan, tanto la oferta y la demanda de divisas, cuando se igualan, podemos decir que es un mercado en equilibrio, donde no hay excedente, pero tampoco hay escasez de demanda ni oferta de divisas. Por lo tanto, las divisas necesarias para importar van a ser iguales a la divisa necesaria que se obtiene por concepto de exportación y que proviene principalmente de las exportaciones. En la medida que un país exporte más, su reserva internacional está más configurada en reservas de moneda extranjera o de documentos extranjeros de valor facial. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al mercado de divisas? ¿Sí o no? ¿No hay dudas? Segovia, ¿alguna pregunta, Segovia? No, ¿Sí economista, o todo no? claro. ¿Está todo claro, seguro? No, Diga, todo claro. pregunte. ¿Ah? Sí, está todo claro, economista. Bien. Vamos ahora a ver, por último, vamos al mercado, vamos a ver esta, ya va. Vamos a la balanza comercial. No, vamos al mercado de capitales. En clase anterior habíamos visto lo que era un mercado de capitales. ¿Qué es un mercado de capitales? ¿Quién dijo usted por el mercado de capitales? Que lo vimos en la unidad número 2. ¿Qué es un mercado de capitales? ¿Qué se negocia en un mercado de capitales? Ya vimos que lo que se negocia en un mercado de divisas. Ahora, ¿qué se negocia en un mercado de capitales? ¿Qué instrumento financiero se negocia en un mercado de capitales? Otavalo. ¿Donde se negocia acciones de Bonos empresas? y acciones, principalmente. Quiere decir que el mercado de capitales va a estar regido por instrumentos financieros, ¿verdad? Principalmente los bonos y las acciones, pero también tiene que ver con pagaré, con obligaciones que van a regir ese mercado. Por lo tanto, es un mercado de capitales que es a largo plazo, un plazo mayor de 18 meses, a diferencia del mercado monetario que tiene un plazo de 12 meses. El mercado de capitales se rige con un plazo mediano y largo por encima de los 18 meses.
En este mercado se realiza la compra y venta de títulos valores, de activos financieros de empresas, acciones, obligaciones, bonos y títulos de la deuda pública de largo plazo, es decir, bonos de 20, 30 hasta 40 años del Estado, que los vende para obtener financiamiento directo y para tener dinero fresco y pagar las obligaciones contractuales con sus ciudadanos. También este mercado de capitales otorga a los inversionistas la posibilidad de participar como un socio proporcionalmente en el capital de la empresa invirtiendo, ya sea en el mercado primario o en el mercado secundario, como lo vimos en la clases anteriores. Es decir, que la persona que adquiere bonos o divisas, pero o acciones, puede negociarlas en el mercado secundario a un mejor precio, un precio mucho más reditual, un precio mucho más elevado. En tal sentido, este mercado de capitales tiene dos variables importantes, que es el riesgo y la liquidez. El tener un bono, una obligación o una acción implica un mayor riesgo, porque yo puedo comprar las acciones a un precio muy alto y quizás llega un momento en que la economía va a estar en crisis o la empresa va a proceso de quiebra y no voy a tener a quien vendérsela porque no van a tener ningún valor esas acciones. Pero también en épocas de auge, en épocas de prosperidad, yo puedo obtener una mayor liquidez vendiendo las acciones a un precio mucho más elevado o vendiendo los bonos a un precio mucho más elevado. Quiere decir que estas dos variables generan incertidumbre en el inversionista. ¿Okay? Eso va a depender de las condiciones del mercado a largo plazo. Tanto el riesgo como la liquidez de la titularidad de esos instrumentos financieros de capitales. Bien, ya habíamos visto en clases anteriores los tipos de mercado de capital, el mercado primario y el mercado secundario. En el mercado primario es cuando compro, la empresa o el ciudadano o el Estado compra los títulos de primera mano de la fuente emisora. Por lo tanto, son compras directas de la compañía que emite los títulos valores. Y el mercado secundario es cuando esa empresa, el Estado o un ciudadano las revende en un mercado secundario y hace en la bolsa de valores. ¿Okay? Por lo tanto, ese mercado secundario va a estar representado por los movimientos de compra-venta entre los particulares, pero de segunda mano. Ya no es procedente de la casa emisora o de la empresa emisora, sino de un mercado que se revaloriza según cómo esté la oferta y la demanda de títulos valores a nivel nacional o a nivel internacional. Este mercado de capitales está dividido en tres factores, en tres componentes. El mercado de renta variable, que está representado por las acciones, puesto que ella representa un activo financiero para las empresas, y las empresas que las emiten porque tienen una gran solvencia, una gran rentabilidad para conseguir otros accionistas, y eso puede ampliar el capital financiero y el capital circulante. El otro componente es el mercado de crédito y derivado. Por supuesto, este mercado de crédito y derivado va a generar un mayor riesgo de tipo de interés, porque son documentos que se negocian a nivel internacional y muchas veces son documentos que se negocian en empresas que necesitan financiamiento externo. Y eso hay que analizar muy bien la cartera de riesgo y la cartera de liquidez de esa empresa. Principalmente cuando los bancos se fusionan o cuando las empresas se fusionan, hay que hacer muy bien un análisis del portafolio de inversiones. Y el mercado de renta fija, que es la emisión de bonos y letras que se emiten cuando la empresa necesita solvencia, cuando la empresa necesita liquidez, cuando la empresa necesita cancelar deuda y necesita dinero fresco para cancelar esa deuda y emite bonos y letras a plazos muy largos, plazos de 10 o 20 años. Por lo tanto, durante esos 10 o 20 años pagará la tasa de interés sobre el capital y al final de la deuda, al final del vencimiento del instrumento, entregará el capital al emisor, al comprador de ese bono o de esa letra de deuda pública. Principalmente son letras de deuda pública. ¿Alguna duda con los componentes del mercado de capitales? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué características tiene un mercado de capitales? Por supuesto, permite a la persona que compra esos títulos valores hacerse socio de la empresa, ya sea títulos de valores de renta fija o de renta variable. También la persona que posee esos títulos en cualquier momento puede tener mucha liquidez al venderlos. ¿Okay? Pero también tiene un gran riesgo de tenerlos, dadas las condiciones económicas de la nación.
Inexistencia de garantía para obtener beneficios, puesto que dada el riesgo y la incertidumbre, esos títulos no garantizan una liquidez inmediata y no garantizan beneficios inmediatos, sino a mediano o a largo plazo, por encima de un año, 10 años o hasta 20 años. Y también no hay un plazo concreto para la compra y venta de títulos, y pueden ser negociadas durante 24 horas de lunes a viernes, cuando funciona ese mercado de divisas y también cuando funciona el mercado de capitales. Bien, ¿cuáles son los beneficios de participar en el mercado de capitales? Se negocian títulos de alta rentabilidad, dado su máximo volumen de transferencia. Hay una diversificación de riesgo, que es decir, que yo puedo invertir en diversificación de riesgo, puedo invertir un 50% de mi dinero en acciones, otro 50% en bonos, y de esa forma estaría diversificando el riesgo. Me permite el acceso a las mejores empresas del mundo, permite la financiación de empresas productivas, que quiere decir que yo puedo adquirir acciones o bonos en empresas en un sector productivo, por supuesto, a mayor precio. Permite una amplia gama de productos de diferentes riesgos, de allí la diversificación del portafolio de inversiones, y reduce los costos de selección. ¿Por qué? Porque directamente yo puedo operar con un asesor financiero y él me va a asesorar en cuanto a qué tipo de documentos comerciales yo puedo participar, ya sea en el mercado primario o en el mercado secundario. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? Bien, toda esta explicación está en un material extenso en la carpeta de contenido. Bien, y finalmente vamos a ver ahora la balanza comercial, para que puedan hacer la actividad que está en la plataforma, las actividades que están en la plataforma. ¿Hay alguna pregunta, sí o no? No, ¿cómo está? No. Bien. ¿Qué es la balanza comercial? Que lo vimos en la unidad 2. ¿Qué es la balanza comercial? ¿Cuáles son las dos variables de la balanza comercial que se relacionan tanto con el mercado de divisas como en el mercado de capitales? Y también, por supuesto, con la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza comercial? Guerrón. O no vino Guerrón, creo que no vino. Álvarez, ¿qué es la balanza comercial? Es donde se mide, o el registro donde se registra todo lo que es las importaciones y las exportaciones que tiene un país. Ok, exactamente. Esa es la balanza comercial. Un sistema de registro contable donde se registra, valga la redundancia, el valor monetario y en cuantificación de las exportaciones e importaciones. Por lo tanto, si las exportaciones son mayores si las exportaciones son mayores a las importaciones, hay un superávit comercial. Caso contrario, si las exportaciones son menores a las importaciones, hay un déficit comercial. Entonces podemos definir que la balanza comercial, como lo dijo Álvarez, es el registro de importaciones y exportaciones que comprende la oferta y la demanda la oferta del mercado de bienes y servicios. Pero también ella debe buscar tener un saldo cero. ¿Y qué significa un saldo cero? Que hay un equilibrio entre las exportaciones e importaciones. Por lo tanto, no hay ni excedente de bienes y servicios, pero tampoco hay escasez de bienes y servicios. Entonces, la balanza comercial debe dar como saldo cero, porque eso representa un equilibrio. Por lo tanto, ella presenta, se identifica con signo de contracción y expansión. Si hay un signo de contracción, quiere decir que hay un déficit comercial. Por si hay un signo de expansión, hay un superávit comercial. De esta manera, que esa balanza comercial va a ayudar a entender el potencial económico de los países en relación con los otros en cuanto a su producción de bienes y servicios a nivel mundial, puesto que ella se representa los superávit y los déficits, pero debe buscar un equilibrio cero, debe buscar un saldo cero. Eso permite que la posición económica del país no esté en riesgo ante el comercio exterior. Ahora, cuando hay un superávit comercial, decimos que el valor total de las exportaciones de un país es superior al valor de las importaciones. Eso se llama superávit comercial. Una balanza positiva, ¿verdad? Garantiza que el país sea permanentemente exportador.
tales como Rusia, como Estados Unidos, como China, como los países desarrollados, que su balanza comercial es superavitaria. Por lo tanto, esta balanza comercial favorable se identifica con mayores niveles de ingresos que representan una mayor capacidad de inversión, desarrollo, consumo y generación de empleo interno, porque esto que las compañías se hacen mucho más competitivas, generan empleo porque hay una alta demanda de la producción de sus productos a nivel mundial. Por ejemplo, supongamos que en un mes un determinado país registró ingresos de 12 mil dólares por exportaciones y registró $7.250 por importación. Por supuesto, la diferencia entre ambos me va a generar un saldo positivo de 4.750 millones de dólares y eso representa un superávit comercial. Este saldo positivo se plantea que es un saldo favorable y por lo tanto existe un superávit comercial de 4.750 dólares. Ahí yo le llamo superávit comercial. A diferencia de cuando ocurre un déficit comercial, como les decía anteriormente, es cuando el valor de todas las importaciones excede el valor de las exportaciones. Por lo tanto, el país no es competitivo porque gran parte de su consumo es importado y por lo tanto tendrá que erogar grandes cantidades de divisas para poder adquirir esos insumos. Esto significa que las compras han sido mayores a las ventas. O cuando un país presenta una balanza comercial con déficit comercial, es un país totalmente importador y eso obedece gran parte a los países suramericanos y a los países asiáticos, africanos. Por ejemplo, una balanza comercial es desfavorable cuando un país compra más de lo que vende. Esto suele estar a raíz del endeudamiento público-privado y al aumento de las divisas. Un ejemplo, supongamos que un país registró ingresos por exportaciones de $7.000 y egresos de importaciones de $10.000. La diferencia entre ambas arroja un saldo negativo de $3.000. Entonces, esto representa un saldo de la balanza comercial negativo o deficitario. Bien. En conclusión, podemos establecer que el propósito de la balanza comercial es que el comercio esté equilibrado, que tenga un saldo cero, que no exista ni excedente ni escasez de producción. Por lo tanto, ese comercio equilibrado ocurre cuando la diferencia entre exportación e importación es igual a cero. Por lo tanto, no se registran pérdidas ni ganancias, de modo que la balanza comercial esté en equilibrio. Por ejemplo, un país que registró $2.000 en ingresos por exportaciones y $2.000 en ingresos por importaciones y la diferencia es cero. Es un escenario equilibrado. El propósito no es enriquecerse a fuerza de la balanza comercial superavitaria, sino que el país genera un equilibrio en cuanto a lo que produce con respecto en cuanto a lo que importa o lo que compra del comercio mundial. Aquí vemos un ejemplo también muy sencillo de cálculo de saldo. La balanza comercial está representada por las exportaciones menos las importaciones. Fíjense que en el año 2019, un caso real, Ecuador registró ingresos por 411.894 millones de dólares por exportaciones, pero también registró importaciones de 417.456.1 millón. Aplicando la fórmula de la balanza comercial, se observó que Ecuador tuvo un déficit comercial de menos 5.561.8 millones de dólares. Por lo tanto, el saldo de la balanza ecuatoriana para ese año fue un saldo totalmente negativo y eso afectó fue afectado gran parte por la pandemia a nivel mundial, lo cual debilitó la economía ecuatoriana y por eso se recurrió también a los créditos del Fondo Monetario Internacional que se está cancelando actualmente. ¿Qué variables inciden en la balanza comercial? Ya habíamos establecido que la balanza comercial permite hacernos una idea bastante aproximada de la dirección económica del país. Es decir, ella por sí sola no es un indicador de interpretación económica, pero ayuda a analizar el posicionamiento de la economía nacional a nivel mundial, puesto que ella solamente refleja una parte del Producto Interno Bruto, solo una parte, que sería las exportaciones netas, es decir, el saldo internacional, dependiendo sus diversas variables. Ahora, ¿qué otras variables inciden? La preferencia del consumo de la población. Si la población consume más importación, por supuesto, eso va a generar una balanza negativa. ¿Okay?
O sea, si las personas consumen más a nivel nacional y gran parte de esa producción se exporta, eso va a generar una balanza comercial positiva. El precio de venta. ¿Me oyen? ¿Sí o no? ¿Me oye? Sí, bien. Vamos a seguir, se nos cortó la red. Un segundito, ya vamos a terminar. Bien.